espera que te espera y nada que llega? Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de 5 episodios llamada Cerrando e Iniciando que les traigo por acá en Esperando la Señal. Yo soy Pamela Luna, su host, y estamos en el día 2 de la serie de episodios Cerrando e Iniciando. Una serie de 5 episodios en donde la primera parte, que salen el 30 y 31 de diciembre del 2024, vamos a enfocarnos en aquello que hemos conseguido, que hemos logrado, que hemos hecho, todo lo vivido, todo lo aprendido en este año, todo aquello que también queremos dejar detrás y todo lo que significó un año tan particular y tan especial en todos los sentidos como el 2024. Y en paralelo, en la otra mitad, en la otra parte de esta serie, nos vamos a enfocar en cómo iniciar, en cómo abrir un nuevo año, en este caso el 2025, de una forma más alineada, más ligera, en donde no sintamos esta presión de es el 1 de enero y ya tenemos que accionar y ya tenemos que hacer, sino que sea desde la ligereza, desde el brindarnos un periodo de tiempo para adaptarnos a un nuevo mes, un nuevo año, una nueva energía. Ya hemos hablado anteriormente, específicamente en el episodio número 1, de cómo lo que es diciembre y lo que es enero son dos cosas totalmente distintas. Diciembre suele ser un mes de mucha acción, de mucho movimiento, de mucha sobreestimulación, overstimulation, estaba tratando de decir, problemas de Spanglish. Pero es el entender de que este es un mes de mucho movimiento y mucha carga energética. Y enero, por el contrario, suele ir más despacio, más suave. Entonces, quizás nos sirve esa estrategia de accionar y estarnos moviendo con mucha velocidad desde el día 1, sino el brindarnos ese espacio para la adaptación de un nuevo mes y un nuevo año y establecer objetivos y planificar de una forma que se sienta más alineado para nosotros. Así que sin más, vamos a empezar con este día 2, en donde nos vamos a poner bastante reflexivos. No que en el último episodio no lo hiciéramos, pero siento que acá vamos a ir una capa más profunda, vamos a ir más abajo, vamos a ir más adentro, porque ese es el episodio en donde vamos a cerrar ciclos, en donde nos vamos a dar la oportunidad de reconocer aquello que ya no queremos traer con nosotros, que ya no nos funcionó, que ya pasó a un segundo plano, que quizás en su momento llegó a cumplir una función, cierta eficacia en nosotros, pero que ya hemos reconocido de que su tiempo llegó hasta aquí, ya no lo queremos traer con nosotros. Vamos a hacer desde el perdón, desde el reconocer, desde el aceptar, y estos van a ser términos que se van a estar repitiendo constantemente en esta serie de episodios, pero es por algo, es porque hemos entendido, o por lo menos en mi caso particular, he entendido la importancia de reconocer las cosas para poder empezar a trabajar en ellas, para poder empezar a accionar, el poder entender cómo me siento emocionalmente, el cómo escucharme más, el poder también ser más autocompasiva, reconocer que incluso en donde llegué a cometer algo, en donde las cosas no llegaron a salir como quería, siguen existiendo lecciones, siguen llegando señales, siguen estando ciertos aprendizajes. Entonces, todas estas acciones que vamos a estar tomando y toda esta reflexión que vamos a estar haciendo durante estos 5 días no va a ir desde la autocrítica, no va a ir desde hacernos sentir mal, sino el reconozco que soy humano primeramente, reconozco en donde hay ciertos aspectos de mi vida donde quiero hacer traer más conmigo, como lo es en el caso de este episodio, para así poder sanar, poder avanzar y poder accionar de una forma que se sienta más alineada con nosotros mismos. Cuando les comentaba un poco que en este episodio nos vamos a poner un poquito más reflexivos, es porque nos vamos a tomar el tiempo, o la recomendación es sentarnos a reconocer todo aquello que ya cumplió un periodo en nuestras vidas, que ya cumplió su propósito, o que nos hemos dado cuenta de que veníamos repitiendo desde hace mucho tiempo como patrones, como ciertas maneras de pensar y de accionar, y que finalmente nos dimos cuenta que realmente nunca nos funcionaron, sencillamente habían sido parte de nuestro día a día, de nuestra rutina y de nuestro accionar por mucho tiempo, lo normalizamos y lo integramos tanto que no nos habíamos dado la oportunidad de cuestionar si eso realmente alinea con nosotros, si eso realmente alinea con nuestros valores, alinea con nuestro propósito, alinea con quienes somos. Para mí este año en particular
ha sido la oportunidad de realmente hacer un análisis de introspección bastante profundo, en donde empecé a cuestionar ciertos patrones de conducta, ciertos patrones de pensamiento, ciertas maneras en cómo yo venía accionando en el día a día, en cómo venía llevando mi negocio, en cómo venía tratándome a mí misma, en cómo se veía mi autocuidado y tantos otros aspectos. Y para mí fue entender en dónde ciertos patrones, ciertas maneras de pensar y de actuar, ya tenía que cortar con ello. Una de ellas, y esto lo he mencionado no solo a principio de esta serie de episodios, sino también en otros episodios del podcast este año, tiene que ver con la manera en cómo yo me estaba conectando o no tanto con los descansos, con las pausas intencionales. Para mí, por mucho tiempo, el enfoque estaba en accionar, accionar, accionar. Y esto no significa que el accionar tenga algo de malo, pero definitivamente cuando todo el enfoque y la energía está puesta en dar pasos y accionar y crear y traer cosas nuevas y ser creativo y ver cómo puedo hacer las cosas diferentes, pero no hay una pausa de por medio, no hay momentos de reflexión, no hay momentos de descanso, eventualmente nuestra energía y nuestro tanque interno se agota, se queda sin nada. Y esa era la parte que yo no terminaba de entender. Para mí, muchas veces yo estaba conectando o atando directamente los descansos con solo los merezco cuando llego a punto quiebre, solo los merezco cuando he accionado sin parar, solo los merezco cuando he logrado ciertos objetivos, en lugar de ellos son una parte tan fundamental como la acción misma. El descanso no es algo que se dé porque me lo merezco después de haber hecho tanta cantidad de trabajo, sino porque sencillamente es parte de la rutina, es parte del proceso, es algo que mi cuerpo me está pidiendo, que mi mente me está pidiendo, que mi alma me está pidiendo. Y mucho de esto llegué a entenderlo luego de un año en donde el enfoque definitivamente estuvo puesto en aprender a escucharme en todos los sentidos, aprender a escuchar y entender mis emociones para poder reconocerlas y trabajarlas y aceptarlas en muchos casos, aprender a reconocer y entender y escuchar cuando mi cuerpo me estaba pidiendo un break, cuando estaba quizás normalizando que me duela la espalda o que me duela la cabeza, por ponerles un ejemplo, versus, ok, si esto está pasando muy seguido, esto no es algo normal. Puede que yo lo haya normalizado, pero no significa que sea normal, sino que me viene a indicar algo. Fue empezar a tratar y entender a mi cuerpo como un sistema de mensajes y señales muy intuitivo y muy avanzado y muy inteligente, que cuando te viene dando esa advertencia o ese mensaje de tienes rato experimentando esta dolencia, tienes rato experimentando este problema, tienes rato experimentando esto que normalmente no experimentas, escúchalo. No esperes a llegar al punto quiebre, no esperes a llegar al punto en donde ya no doy más. Y eso es algo que nos aconsejo a todos porque una vez que yo me hice más consciente de ello, y no es que estoy en un punto donde lo domino, pero sí definitivamente estoy en un punto en donde lo escucho y lo entiendo más. Empecé a ser más consciente cuando personas a mi alrededor también han normalizado bueno, sí, estoy cansado, pero es porque no vengo durmiendo tanto, pero normal, estoy ocupado. O no, es que no me he dado un día para mí porque no tengo tiempo, tengo que estar trabajando, tengo que estar generando. O hace rato que no me quedo en casa y me permito recargar energías y me permito hacer algo que sea de disfrute para mí, porque todo lo que yo hago tiene que estar directamente relacionado con trabajo, tiene que tener un propósito laboral. Fue el entender cuánto venimos normalizando por el mismo día a día, en especial en una ciudad como Nueva York, que el pace es tan rápido y es como cuando tú ves que todos a tu alrededor hacen lo mismo, aporta más a esa normalización de todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser ahora y no podemos parar y no podemos tomar descansos. Y para mí fue entender de que, ok, que uno lo normalice o que la mayoría de las personas lo hagan de esta manera no significa que es lo correcto o no significa que es lo mejor para mí. Entonces, para mí fue empezar a entender que ya no quería seguir repitiendo esos patrones, que ya no quería seguir siendo la persona que evade el descanso o que lleva como una chapa de honor el, mira todo el trabajo que hago y mira cómo me estoy matando aquí 14 horas pegadas a una computadora. Es como,
eso no es algo por lo cual sentirse orgulloso, o por lo menos en mi caso yo lo reconocí que no era así. Empecé a reconocer la importancia y el valor de descansar. Empecé a reconocer el que me venía sintiendo culpable cuando de repente me tomaba un día de hoy no voy a hacer nada, entre comillas, y lo que voy es a descansar y voy a ver esta serie que tengo rato queriendo ver, o voy a ver esta película que tengo rato queriendo ver, o voy a leerme este libro que tengo rato queriendo leerme, y sentir esa culpa de yo debería estar aprovechando el tiempo para grabar podcast, crear contenido, estar haciendo outreach a las marcas con las que quiero trabajar, mandarle emails a los clientes que quiero agendar para las próximas semanas. Y era como, ya va, ambas pueden coexistir. Permítete el tiempo de un break, del descanso, de estar contigo mismo, para que eso te permita llenar tu tanque energético, mental y emocional, y tú puedas tomar los pasos en pro de todo este aspecto más laboral y más de negocio, que sigue siendo importante, pero no dejes de lado el descanso. Todo esto se los cuento como un gran ejemplo, pero es para entender cuál es la finalidad de este episodio, que va de reconocer lo que ya no tiene valor para nosotros, lo que ya no es importante para nosotros, lo que ya no queremos seguir repitiendo, de las maneras que ya no queremos seguir pensando, de las formas en las que no queremos seguir accionando, y reconocer que podemos cambiar de opinión, reconocer que podemos cambiar patrones, reconocer que podemos cambiar la manera en cómo accionamos y en cómo damos ciertos pasos para que se sienta más alineado a quienes somos el día de hoy. Y ahora pasamos a un punto un poco más tangible en esta línea de reconocimiento, y tiene que ver con algo que yo nos invito a hacer, que es establecer un ritual para cerrar ciclos. Y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes escuchan ritual y piensan que los voy a poner a prende una vela y ponle sal alrededor y todo esto, que ojo, yo he llegado a hacer ese tipo de rituales también con otro tipo de cosas. No tiene que ser algo tan esotérico, pero sí les recomiendo el término de ritual o la acción de un ritual, porque es algo tangible, porque es algo que nos permite traer a tierra y a la realidad la acción de hacer ese proceso de soltar y de cerrar ciclos. Muchas veces, si solo nos quedamos con, ok, mentalmente reconozco que ya no quiero hacer más de esto, que ya no me quiero traer estos aspectos al siguiente año, pero lo dejamos allí y no tomamos una tangible, llega a no volverse una realidad concreta y sigue quedando ahí medio en limbo. Si en cambio, luego de ese ejercicio de reconocer aquello con lo que ya no nos alineamos, aquello que ya no queremos traer con nosotros, aquello que ya no queremos que sea una parte de cómo accionamos y cómo pensamos y cómo hacemos y cómo creamos, cuando lo unimos a una acción tangible, le estamos comunicando a nuestra mente de que, ok, esta es nuestra nueva realidad. Esto es algo que ya estoy poniendo en práctica y no se quedó solo en un deseo. No se quedó solo en, ok, ya no voy a hacer más de esto y listo, sino esto es como un compromiso propio. Y un ritual puede ser algo tan sencillo como agarro lápiz y papel y me pongo a escribir las diferentes cosas que ya no me quiero llevar conmigo al 2025, los diferentes patrones que me comprometo a romper, las diferentes acciones que ya no quiero tomar, las diferentes maneras en que ya no quiero accionar o pensar. Y lo que tú decidas hacer con ese papel ya queda de tu parte. A lo mejor a ti te funciona mejor lo quiero tener en un lugar visible para poder recordarme este compromiso conmigo misma. A lo mejor quieres hacer algo un poco más simbólico de lo voy a romper y lo voy a botar, o lo voy a romper y lo voy a quemar, o lo que tú determines. Para mí, todas estas acciones, rituales, todas las recomendaciones que yo les doy aquí es algo muy personal. Yo les doy los pasos a seguir, pero cada quien establece cómo quiere accionar en ese sentido. Si de nuevo, a lo mejor a ti te sirve más hacerlo digitalmente y tenerlo como ese recordatorio, hazlo así. Si de repente te sirve hacer un post-it por cada una de las acciones que ya no quieres repetir y los ciclos que quieres cerrar, lo puedes hacer así también. Lo importante es determinar una forma tangible, acción que tú quieras tomar para tú indicarle a tu cerebro y a tu sistema que este ciclo se va a cerrar. Y por último, pero definitivamente no menos importante, un aspecto fundamental en todo este proceso de cerrar ciclos tiene que ver con el perdón. Y menciono el perdón porque muchas veces a través de este proceso de reconocer aquello que ya no queremos ser, que ya no queremos utilizar como forma de pensamiento o de acción, patrones que ya no nos sirven,
muchas veces queda un poco de culpa y queda un poco de esa autocrítica de por qué venía accionando de esta manera, por qué venía pensando de esta manera, por qué venía tratándome de esta manera, etc. Y es muy importante recordar perdonarnos a través de ese proceso. También, si lo que estamos dejando atrás tiene que ver con otras personas, tiene que ver con salir de una situación o de una relación o de una dinámica que ya no está funcionando y que quizás veníamos normalizando muchos de los aspectos que nos venía haciendo daño, que no nos estaba gustando, también allí influye el perdón no solo a nosotros mismos, sino también a la otra persona o personas involucradas en esas dinámicas. Y en ese proceso poder practicar la autocompasión, pero también la compasión hacia los demás. En estos procesos a veces no vamos a recibir esas disculpas si se trata de una situación en donde otras personas están involucradas o estuvieron involucradas, que es con lo que queremos cerrar. Pero igualmente uno les brinda ese perdón, igualmente uno cierra ese ciclo desde el entender las fallas de la otra persona, el entender cuál fue mi rol en esa situación y el entender que quiero dejarlo ir. Y con esto, una de las actividades más tangibles que yo nos recomiendo llevar a cabo es el escribirnos o escribirle a las otras personas con quienes estamos cerrando esos ciclos, de forma directa o indirecta, una carta en donde podamos detallar todo aquello que reconocemos que ya no nos sirve, con lo que ya no conectamos, que ya no queremos que sea parte de nuestro presente, de nuestro formato de vida, de nuestra forma de accionar, de pensar, de relacionarnos con otros, y poder cerrar ese ciclo desde el perdón, desde el reconocimiento, no desde la crítica, no desde el tratarnos mal o a la otra persona, sino el entiendo que estas fueron las que se dieron o las cosas que pasaron, entiendo que esto es algo que ya no quiero que sea parte de mi vida y esta es mi manera de perdonarme, perdonarte, perdonar a la situación, cerrar este ciclo y pasar página hacia aquello con lo que sí nos alineamos, a lo que sí queremos que sean nuestros nuevos patrones, a quienes sí queremos que sean las personas que se mantengan en nuestra vida y en nuestra nueva forma de accionar, pero hacerlo desde el entendimiento, desde el reconocimiento, desde la autocompasión y también desde el perdón. Así que de nuevo, este es un episodio bastante reflexivo. Casualidad o no, viene en el último día del año para cerrar con toda la intención y con toda la alineación para después pasar a la parte de la acción, para después pasar a la parte de cómo vamos a llevar a cabo este nuevo año, estos nuevos 12 meses, este nuevo periodo en donde queremos conseguir ciertas cosas, no solo a nivel profesional, sino también personal. Y para ello sí siento que es importante tener esos cierres intencionales de ciclos, de personas, de situaciones y dejarlo atrás, desde el reconocerlo y desde el perdonarnos y perdonarlos a todos aquellos que hayan estado involucrados en eso que ya queremos cerrar y que ya no queremos que sea parte de nuestra vida y nuestro día a día. Así que espero que este episodio les sirva justamente para poder poner en práctica ese cierre de ciclos. Al igual que con el primer episodio y los próximos por venir, les creé un workbook detallado para cada uno de los episodios. Este también tiene el propio, con otras actividades, otras preguntas que nos podemos hacer y algunos journal prompts para aquellos que, como yo, les gusta explorar a través de la escritura y que puedan continuar haciendo el trabajo de todas las herramientas y toda la información que le brindamos en este episodio. Gracias por acompañarme en el segundo episodio de la serie, el último del 2024. Con esto también cerramos un año que para mí ha sido retador, que me ha enseñado mucho, pero que ha sido tan maravilloso. Espero que para ustedes también. Y nos vemos en el episodio número 3 de esta serie Cerrando e Iniciando y en el siguiente año, el 2025. Gracias nuevamente por acompañarme y quedamos para el episodio 3 de Cerrando e Iniciando en Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.